Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ¿El audífono? Sí. Muy buenas tardes. Estamos en nuestro segundo programa de Huella CPA, marcando un futuro, producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Estamos entusiasmados hoy, 29 de mayo del 2020. Parte de estas actividades que hemos venido realizando durante el mes de mayo, en donde tuvimos toda la delicia de tener un mes cargado, lleno de actividades. Y efectivamente no podíamos dejar de pasar lo que es Huella CPA, nuestro programa en el cual los contadores públicos, el público, los estudiantes, los docentes, vamos a tener para poder intercambiar opiniones, criterios, aquellas dudas que efectivamente se encuentren. Y en este segundo programa, algo que nos tiene a todos nosotros, los costarricenses, pensando en el tema de la reactivación económica. Y esta reactivación económica, en el caso del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ya hizo una presentación ante las autoridades de gobierno para decir cuáles son las propuestas. Y esas propuestas son las que vamos a comentar, pero eso sí, les invito a presentar, efectivamente, a presentar sus inquietudes escribiendo en el Facebook Live. Bueno, en el set me acompaña don Ronald Artavia. ¿Cómo estás, don Ronald? ¿Cómo te digo? Mucho gusto, don Guillermo. La verdad, muy complacido de estar participando en este nuevo reto que se puso el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Vea qué bonito suena, Huella CPA. Dentro de unos años vamos a estar viendo todas las huellas que van a marcar ese objetivo que se trazó en este momento. Y marcando un futuro. Y marcando un futuro. Agradecido con usted y con la Junta Directiva por esta invitación, felicitarlos, porque a pesar del tema de la pandemia, que hizo modificar todo lo que se tenía planteado, todo lo que se tenía programado, el colegio pudo fácilmente adaptarse a las circunstancias y hemos tenido un mes maravilloso, Franklin, de charlas virtuales. Yo he tenido la oportunidad de seguir todas las que he podido, porque no todas, la verdad no he podido todas, pero la mayoría sí, y yo creo que han estado sencillamente fenomenales. Así es que, don Guillermo, felicitaciones a usted y a la Junta Directiva por ese gran paso. Y a la organización del Colegio de Contadores Públicos, a ese equipo que tenemos. Y por cierto, en el set decía que teníamos a dos, y ahorita vamos a ver a quiénes tenemos detrás
Vean por dónde andamos nosotros. Bien, el segundo invitado que tengo aquí es a don Franklin Noguera, que forma parte. ¿Cómo has estado, don Franklin? Muy bien y la verdad es que muy contento, sobre todo por el reto que se ha planteado el colegio de participar no solo como un espectador en la gradería de lo que está sucediendo en el país, de esta pandemia tan terrible que pues ha afectado a las familias, ha afectado a las vidas, ha afectado los estilos de vida, ha separado familias y ha cambiado la forma de relacionarnos tradicionales y que marcan todo un estilo de ser del costarricense. Pero además de eso doloroso, a pesar de la salud y la pérdida de algún familiar, etcétera, tenemos los temas de la economía y los temas de pérdida de trabajo, los temas de desempleo, los temas de costo de la vida, los temas de que hoy, más que ayer, vemos familias que se acuestan con hambre y se levantan con hambre. Bueno, el que el colegio se anime a tocar estos temas álgidos, pues yo siento que tienen el valor, tienen el coraje de poder salir, de estar y presentar sus ideas y a partir de ahí ir desarrollando pues una solución conjunta, tanto con otros entes de la sociedad civil o entes de gobierno con los cuales podamos conversar y discutir de todas estas temáticas. Pues no en todo tenemos la razón, son ideas y el valor que tiene la Junta Directiva y todo el agremiado que tiene el Colegio de Contadores Públicos de poder llevarles todas esas ideas a ustedes y que yo creo que entre todos podemos construir una nueva Costa Rica y salir adelante y ayudar de la mejor forma solidaria a aquellos menos favorecidos con toda esta recesión económica que no es un tema de Costa Rica, es un tema mundial. Y ese es el reto. Y ese va a ser el reto. Ese es el reto. Y bien, ¿y quién nos acompaña? Y nótese en eso, ¿quién nos acompaña en forma de distancia y nos une la tecnología? Bueno, tenemos allá a Manuel Sancho, vamos a ver si se nos conecta Manuel Sancho y de paso también anticipo, don Bernal, si puede encender su cámara también, excelente. Don Manuel. Bueno, don Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Manuel. ¿Todo bien? Estamos iniciando. Un saludo para todos los que nos están acompañando. Mucho gusto en saludarlos. Guillermo, Franklin, Ronald, Bernal. Y vamos. Todos los que nos escuchan. Gracias, don Manuel. Don Bernal. ¿Cómo estás, don Bernal Monge? Buenas tardes, Guillermo y los demás compañeros. Un gusto participar en esta actividad. Yo creo que los colegios profesionales muchas veces se han quedado atrás en emitir criterios sobre situaciones muy importantes para el país. Y yo me alegro de la iniciativa de Guillermo y los demás compañeros y haber colaborado en la propuesta. Muy bien, muy bien. Es parte del reto que tenemos todos los contadores públicos. Así es, así es. Bien, don Manuel y don Bernal, nos apagan un momentito. No apaguen el video, pero sí el audio. Muy bien, excelente. En el tema que nos reúne aquí hoy, efectivamente, como les comentaba, el colegio ya hizo una propuesta y la hizo con la ayuda de la Comisión Económica que nombró. Y esa Comisión Económica forma parte de los que estamos hoy presentes aquí. Bueno, entonces reitero quiénes estamos. Manuel Sancho Vargas, Franklin Noguera Flores, don Bernal Monge, don Ronald Artavia y tenemos a Jimmy Hernández también que forma parte de la comisión. Él no nos va a acompañar en este momento, entonces vamos a realizar con los que estamos efectivamente en este instante. Dentro de los temas que efectivamente tenemos agendados Franklin y don Ronald, hablamos, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica decía, necesitamos
formular un plan estratégico. Y ese plan estratégico en el entendido de que ayuden a esa reactivación económica. La reactivación económica dice, bueno, ese plan estratégico compuesto de una propuesta de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en consecuencia, no es que vamos a resolver todo de inmediato. Y eso es lo que uno diría es una ruta planteada. En ese orden de ideas, ¿verdad? De tal manera, le voy a solicitar a Bernal, Manuel y Bernal. Manuel, yo sé que ya te ibas. Manuel, estamos introduciendo el tema que efectivamente necesitamos un plan estratégico. Y en ese plan estratégico hablábamos de propuestas de corto, mediano y largo plazo. Pero básicamente para iniciar, bajo la estructura, habíamos planteado nosotros básicamente 5 ejes. El asunto de la regla fiscal, la rendición de cuentas o transparencia, el uso de los recursos por 900.000 millones, posponer la entrada en vigencia de los impuestos y una serie de otras iniciativas como es las nuevas inversiones, el asunto de innovación, tipo de cambio y lo que se refiere a la tramitología. Pero no podríamos empezar si no hacemos un recuento de los principales indicadores. Entonces, don Manuel Sancho, me ayuda usted con los primeros indicadores y don Bernal enseguida continúa con eso y nosotros aquí en el set luego comentamos. Adelante, don Manuel. Muchas gracias, Guillermo. Aunque el Banco Central y el Ministerio de Hacienda generalmente andan retrasados en la publicidad de los indicadores macroeconómicos, sí aparecen algunos al 31 de marzo. Falta la deuda consolidada del sector público que está a diciembre del 2019. Pero los últimos datos que aparecen en la página del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, en el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos que 2019 cerró en un 2.1%. La variación anual fue del 2.1%. Se estima que para el año 2020, y esos fueron los pronósticos del Banco Central, es una caída en la tasa del 3.6%. Y el Banco Central, dentro de sus proyecciones, establece que para el 2021 Costa Rica cerrará con una tasa de crecimiento del 2.3%. Sin embargo, de acuerdo a algunos economistas y a los impactos que está produciendo la pandemia y dependiendo de cuánto tarde en reactivarse la economía, posiblemente esos datos sean más negativos. En el caso por sectores, el mismo Banco Central establece que las actividades ligadas al turismo creció un 2.2% en el 2019 y cayó un 27.6% en el 2020. Igual la construcción cayó 10.7% en el 2019 y se proyecta para el 2020 una caída del 8.7%, siendo la construcción un factor reactivador en cualquier proceso de reactivación económica. En el tema del desempleo, antes de la pandemia teníamos una tasa de desempleo del 12.3%. Sin embargo, la tasa de desempleo, incluyendo lo que se llama la tasa de desempleo friccional, incluyendo el subempleo, cerró el 2019 con un 22%.
Obviamente que estos datos serán mucho más negativos una vez que midamos los efectos reales de la pandemia. Otros datos que son de preocupación tienen que ver con el déficit fiscal y la deuda pública. En el tema del déficit fiscal, acordémonos que el año 2020 cerró en un 6.96 de déficit fiscal calculado sobre el Producto Interno Bruto. El Ministerio de Hacienda había calculado o estima que para el 2020, si no se hace ninguna acción, podría estar cerrando el déficit fiscal en un 10%, pero si se hacen o se establecen algunas acciones, se podría bajar el déficit para el 2020 a un 8.6% del Producto Interno Bruto. Y en el caso de la deuda pública, sin incluir obviamente los nuevos empréstitos que ha venido aprobando la Asamblea Legislativa y los que están propuestos, ya estábamos en el 2019 en la deuda pública estaba en un 57.6%. Lo más probable es que con los nuevos empréstitos estemos superando el 60% del PIB. Y obviamente que esto es así en razón de que la acción fundamental de gobierno es ante una reducción en la recaudación fiscal, es incrementar la deuda pública. Por lo que sí, ya algunas fuentes han estimado que la deuda pública al cierre del año 2020 superará el 70% del PIB. Por eso es tan importante que se propongan estrategias y medidas que permitan a la brevedad posible la reactivación económica. Ya hoy el gobierno en la rueda de prensa, en la conferencia de prensa del mediodía, ha establecido algunas aperturas a la actividad económica. En el caso de los hoteles un 50% y entre otras actividades económicas. Eso es importante. El tema es hasta cuándo vamos a poder nosotros seguir sosteniendo la situación actual. Pero en general ese es el panorama así muy resumido que yo veo y que está en las estadísticas del Banco Central. Sí, exacto. Esta es, digamos, una introducción de los principales indicadores. Don Bernal, desde tu punto de vista, hasta el momento, ¿cómo se ha financiado el gasto en Costa Rica por medio de la deuda? No olvidemos que hasta el 2019 más del 50% del presupuesto nacional estaba financiado con deuda. Para el 2020 se bajó al 44%, pero como bien lo expresó Manuel, se están adquiriendo nuevos créditos que van a incrementar el porcentaje de recursos financiados con deuda, con la problemática adicional de que parte de la deuda se ha tomado para financiar gasto corriente. También es importante tener presente que hasta el 2019 el 90% del presupuesto nacional se destinaba a pago de intereses, amortización, transferencias y salarios. Con lo de la aplicación de la regla fiscal se bajan un poco las transferencias, pero ahora con estos préstamos va a crecer otra vez la deuda, entonces va a quedar muy pocos recursos para servicios, materiales e inversiones. Importante también, un punto que quería comentar es la problemática de la pobreza. Recuerden que Costa Rica por más de 20 años no ha podido disminuir la pobreza del 20%. Y actualmente tenemos 1.100.000 pobres y 300.000 familias en pobreza extrema. No hay, de acuerdo con lo que se estima, algunos dicen que la pobreza va a crecer a un 25 a un 30% y que la pobreza extrema se va a incrementar más. Por eso es la importancia de las propuestas del colegio, como la que se posponga por un tiempo el 1% a la canasta básica. Sí, don Bernal, ya ahorita entramos en los 5 ejes, pero antes de entrar, como lo señalaba, bueno, eso es lo que ha pasado con el financiamiento. Ahora, desde el punto de vista de los superávits que tienen las instituciones públicas, ¿qué considera usted que sería lo más conveniente para poder apoyar en este proceso del
financiamiento del gasto. Yo creo que yo en varios artículos he propuesto que el superávit que tienen instituciones por varios años y que no han podido ejecutar se pueda utilizar por un proyecto de ley que creo que está en asambleas de que parte del superávit libre de las instituciones se transfiera al gobierno central para que se utilice en amortizar pago de intereses y amortización de la deuda. Hay instituciones, entiendo que el Registro Nacional, el INAH y otras instituciones que tienen superávit muy altos. Ya el Instituto de Seguros transfirió parte de esos recursos al gobierno, nada más que se va a utilizar para los programas de ayuda a los más necesitados. Excelente, gracias. Gracias, don Bernal. Ya regresamos con ustedes, don Manuel. Y estimados seguidores del programa Facebook Live, por favor, efectivamente, ojalá ustedes nos hagan sus comentarios. ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a la reactivación económica? Nosotros como contadores públicos jugamos un papel importantísimo y este es el medio para poder entonces nosotros hacer esa participación, recogerla y poder presentar una propuesta más robusta. Don Ronald, en este tema que señalaba tanto Manuel como Bernal, nos señalaban el tema de la regla fiscal. Sí, efectivamente, don Guillermo, vamos a ver. Costa Rica ha sido un país lleno de instituciones. Si nosotros vemos, Costa Rica es un país de metros más, metros menos, 52,000 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, con un montón de instituciones, con duplicación de servicios y otras cosas. Si usted se pone a ver las estadísticas, Costa Rica en Latinoamérica es uno de los países que más genera leyes, pero que no se cumplen, como es el tema de la regla fiscal. Entonces, si ya la regla fiscal está definida como un medio para lograr bajar el gasto público, no es posible que ahora el Estado brinde concesiones, si a la empresa privada no le brinda concesiones. Y siempre lo he dicho, cuando se habla de proyectos de reforma fiscal, siempre se dice, reforma fiscal es de todos, y al final no es de todos, al final es de la empresa privada, porque el sector público aporta muy poco. Yo creo que lo que decía Manuel y don Bernal con relación a los excedentes que han generado las instituciones del Estado, es necesario que el Ejecutivo le gire una instrucción a todas y cada una de ellas, que esos recursos sean retornados al Estado para efectos de que pueda lograr bajar la deuda pública o no incrementarla. Porque si vemos todos los temas que tienen que ver con reactivación, van a tener que ver con disminución del ingreso del Estado a través de impuestos o a través de otros beneficios que va a tener que otorgar. Eso significa que el Estado va a tener un déficit fiscal mayor, entonces va a tener que financiarlo de alguna manera. Una forma sería a través de los excedentes que han generado todas esas instituciones del gobierno, que son muchas, que no conocemos, porque no hemos tenido una contabilidad nacional bien estructurada, no sabemos cuánto es ese excedente que tienen todas y cada una de esas instituciones. Entonces yo creo que la regla fiscal no se puede dejar de lado, tiene que aplicarse, no dar concesiones, porque entonces el Poder Ejecutivo va a perder credibilidad con todos los costarricenses, y al contrario, lo que necesitamos ahora es más unión, creernos más, pero vemos desafortunadamente temas como los de ayer, la renuncia de ministros que lejos de ayudar, más bien crean más incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces vemos un gobierno que no tiene una dirección fija, sino que va a lo que se puede ir haciendo de momento, y esa no es la idea. Don Franklin, en el tema de regla fiscal, o sea, nosotros como contadores entendemos que efectivamente el balance, ingresos y gastos. Bernal y Manuel señalaba, y don Ronald, en el tema es, en síntesis, póngase en cintura. ¿Qué diría usted? En general, pues nos hemos recetado un consenso, porque fue por consenso, una forma de cómo resolver este problema que enfrenta el país de años atrás.
parte de la receta del condimento, de los elementos esenciales de la receta para resolver los problemas que ya veníamos padeciendo y que se acentuaron con esta pandemia de una forma súper acelerada. Pues estaba el tema de la regla fiscal. Pues como en todo hay causa y efecto, un porcentaje de colaboración, de participación para poder resolver o para poder completar esta solución era la regla fiscal. Es decir, de un lado estamos aplicando las normas tácitamente, tal y como están establecidas, a las empresas, al aparato productivo que colabora en el desarrollo de la oferta de los productos y también da trabajo y desarrolla la demanda agregada a través del consumo, pues de un momento a otro, pues dejamos a ellos toda la carga para poder resolver un problema que nos atañe a todos. Y lo que corresponde a una parte del sector de la economía, pues está quedando fuera de la solución. ¿Y eso qué nos deja? Pues una solución a medias, ¿verdad? Es decir, no solucionamos el problema y peor aún, con algunas de las modificaciones podría ser que se empeore la relación que teníamos antes del planteamiento del problema. Entonces, hay que balancear y ser justo tanto con el aparato productivo, ¿verdad? Como con los servidores, los servidores públicos y con el Estado en lo que le corresponde para poder resolver toda esta problemática. Para que no caiga en un solo sector. Para que no caiga de un solo lado el peso de la solución. Regreso con Bernal en el tema de propiamente a la regla fiscal. Definitivamente tenemos que hacer un buen sacrificio en el control del gasto, don Bernal. ¿Cuáles son dos elementos que usted podría decir de que deberíamos de estar observando? Primero, con preocupación, la situación de haber exonerado a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. El segundo aspecto, hay que verlo de corto y de mediano plazo. En el corto plazo, yo creo que la regla fiscal sí hay que no aplicarla a las instituciones que por la pandemia han tenido que tener un mayor gasto. Pero en el mediano plazo, la regla fiscal hay que aplicarla a todas las entidades del sector público. Y lógicamente va a haber un menor crecimiento del gasto público. Pero la regla fiscal debe complementarse con otras medidas como la reestructuración del sector público, que con 321 instituciones y más de 900 programas resulta poco funcional, con duplicidad de funciones, etcétera. No podemos olvidar que hay más de 20 instituciones en el sector social y muchas ONG, y por 20 años no se ha podido disminuir la pobreza y la desigualdad. Gracias, Bernal. Don Manuel, en el tema de rendición de cuentas, o llamado también transparencia, y finalmente creo que aquí vital de que efectivamente tengamos información a la mano de lo que se refiere los gastos que se están haciendo por el COVID, así como los ingresos que se han estado recibiendo por esa línea, deberían estar informados por el gobierno, de tal manera que tengamos información más oportuna. Pero no solamente eso, sino el resto de la información, y aquí habrá información financiera integral. ¿Qué opina? Esto, yo quiero, sobre el tema fiscal en general, hacer una acotación antes de referirme al tema de la transparencia, y es de que la estructura del Estado actual es insostenible. Y esto se agrava con la pandemia, que ha exigido al gobierno solicitar más créditos para poder financiar planes de beneficio social como el bono proteger. El gasto público en Costa Rica no es sostenible, ni con impuestos, ni con deuda. Ya lo manifiesta el ministro de Hacienda en su renuncia, en su carta de renuncia, que se requieren reformas estructurales
como los que apunta Bernal. Y en el tema de la rendición de cuentas, igual, la aceleración de la crisis y el incremento en el gasto público en una situación de absoluta fragilidad de las finanzas públicas requiere absoluta transparencia y rendición de cuentas. El gobierno, por ejemplo, en Nueva Zelanda, nombró una comisión de control, de supervisión y fiscalización del gasto público en la época de pandemia y nombró de jefe de esa comisión al presidente del principal partido de oposición. Nosotros vemos que el gobierno solicita créditos, presupuestos extraordinarios, se dice lo del plan, lo del bono proteger, que se han dado 400,000, que se han gastado tantos miles de millones de colones, y nosotros no tenemos un estado de situación de esos beneficios. Y tampoco tenemos información actualizada de las cifras fiscales. Las últimas cifras que aparecen en el Ministerio de Hacienda son al 31 de marzo y ya estamos terminando mayo. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda solo tienen cifras de la deuda pública de todo el gobierno, del sector gobierno en general, hasta el 31 de diciembre. La deuda pública, igual que los datos del déficit fiscal, se llevan en hojas Excel. Ayer lo explicaba el señor Contador Nacional, que la consolidación de estados financieros a ellos les toma más de un mes en poderlo hacer y que son cifras completamente incompletas. Si ustedes se meten a ver los estados financieros que publica la Contraloría Nacional, obviamente que no, nadie podría, ningún auditor externo o serio podría emitir una opinión limpia sobre esos estados financieros. Entonces, aquí el gobierno tiene que hacer una gran acción muy fuerte que permita hacer transparente la información que se publica, tanto las estadísticas fiscales, las estadísticas financieras, como los estados financieros de todo el sector público y las instituciones, porque esto le resta credibilidad al gobierno. Y el problema también con las salidas de 3 ministros, ayer particularmente la del ministro de Hacienda, eso no le da ninguna confianza a la ciudadanía ni a los organismos financieros internacionales sobre quienes están manejando las finanzas públicas. Y esto puede tener una repercusión en la clasificación del riesgo, y esto lo que haría es encarecer el crédito que Costa Rica obtendría adicional a los créditos y a la emisión de bonos que ya ha hecho. Obviamente que yo considero que va a llegar un momento en que los organismos financieros internacionales y los inversionistas no van a querer comprar bonos ni van a conceder créditos al gobierno de Costa Rica si, como dijo el ministro y como lo dice ahora Bernal, no se plantea desde ya y se empieza a ejecutar una reestructuración del sector público que realmente disminuya seriamente el gasto público. Porque hasta ahora el plan fiscal y otras acciones lo que han hecho es contener, no reducir el gasto público. Y por eso la propuesta del colegio va en ese sentido y ojalá que sigamos haciendo propuestas de esta naturaleza. Así es, y creo que este tema es importantísimo y básicamente la del Colegio de Contadores Públicos en el tema de la rendición de cuentas. ¿Qué dice don Ronald en ese renglón de la rendición de cuentas? Bien, es muy importante para cualquier entidad y viéndolo a nivel de Estado, de manejar precisamente información que sea trazable, información que sea auditable para efectos de efectivamente, don Guillermo, lograr eso, esa transparencia, poder rendir cuentas de todos los recursos que se han puesto a disposición de cualquier jerarca, de cualquier institución del Estado. Miren, en alguna oportunidad yo dije que peligraba que Costa Rica entrara a la OCDE precisamente con la implementación de la MIC-SP, que era lo que teníamos más atrasado. Entonces, la señora ministra me llamó, la de Comercio, para ver por qué, si yo sabía algo más. Yo le dije, no, es que vamos atrasados. Entonces, esas evaluaciones posiblemente no nos favorezcan. Afortunadamente, entiendo que ya hay un plan
más estructurado, con inversión importante en la parte tecnológica, porque vean lo que decía don Manuel, que indicó el contador nacional el día de ayer, que disponía de hojas de Excel, que no podía hacerlos consolidados en un tiempo oportuno. Entonces, todo eso posiblemente se ha puesto en un plan a mediano o largo plazo que ya hizo que la calificación variara y que afortunadamente a hoy ya formamos parte de la OCDE. Pero sí es importante, don Guillermo, Franklin y quienes nos escuchan por medio del Facebook Live, que es importante que el gobierno tenga claro que en el muy corto plazo va a tener que disponer de información más oportuna, más transparente, para poder rendir precisamente esas cuentas que todo el costarricense necesita. Gracias, Ronald. Franklin, en el tema de tramitología, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees que hay ahí? Bueno, eso es un gran tema, es que se ha tratado de alguna forma tal vez un poco simplista y se ha tratado de reducir algo que es relativamente complejo a algo sumamente sencillo. O sea, las organizaciones se han estado estructurado a lo largo de 20, 30 años con una serie de procesos, una serie de actividades, una serie de fases laterales, etcétera. Toda esa tramitología, tratar de simplificarlo diciendo de que lo vamos a resolver con un simple documento y que a partir de ahí, pues todo el resto del proceso que está detrás de un trámite, pues queda anulado, pues es difícil de creerlo. Tanto es así que aún seguimos viendo de que las actividades regulares para las empresas siguen siendo las mismas e inclusive se han agregado más producto de la necesidad de contener el tema de la pandemia en medidas de seguridad civil y en medidas de seguridad sanitaria. Pero a nivel empresarial, a nivel estructural, podemos imaginarnos nosotros como profesionales y todos los demás colegios profesionales pueden imaginarse cómo se puede reducir una estructura que ha sido establecido de una forma sumamente compleja en cuestión de segundos a un trámite o a un solo trámite o a una regla de 2 pasos. Eso lo veo difícil, solo el futuro no lo dirá. Y hay temas como que es rendición de cuentas, que es lo que nos va a decir qué es lo que sucedió. Pero pensemos en el tema, digamos, parte de la reactivación es, necesitamos esa confianza del inversionista, o sea, del pequeño empresario, del empresario, para poder decir, bueno, voy de vuelta, voy a poner mi negocio, quiero registrarlo. Entonces, donde vamos y conocemos la lista ahí de los procesos y cuánto duramos, por ejemplo, qué cosas sencillas podríamos hacer mientras entramos en ese mundo de corregir esa tramitología tan compleja hoy. O sea, porque si pensamos en el corto, mediano plazo, todo no lo podemos hacer. Tramitología es una de esas. Es un proceso que vamos a tener que inventariar. Así es. Sí, entonces, pero tenemos que simplificar algo en la parte de procesos de inversión para el registro de las nuevas empresas, o bien las que ya están se acercan a las entidades y dicen, bueno, tiene que hacer esto, regrese mañana, porque tiene que comprobar su comprobante, o la administración tributaria y el Ministerio de Hacienda han hecho esfuerzos por mejorarlo, pero hay otras instituciones que están atrasadas. Así es. Yo veo las ponencias del Ministerio de Economía súper interesantes. La verdad es que con una energía y con unas ganas de fortalecer y apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero también tenemos en el otro lado la realidad, y en la realidad eso nos está dando. Tenemos el caso del apoyo que tiene que tener estos emprendedores para reactivar las empresas, y esos procesos son, por ejemplo, el financiamiento, tienen que renovarse, tienen que reactivar, tienen que reconocer los efectos en la economía sobre sus procesos y poder hacer que el costo de una transacción sea más barato. Algo que lo que más encarece el costo por transacción
es la tramitología. Si logramos reducir la tramitología, pues obviamente el costo por transacción de alguna manera tiene un porcentaje de reducción. Hay otros elementos con los cuales me gustaría conversar sobre el tema de qué podemos hacer, además de la tramitología, porque yo creo que por ahí tenemos una barrera importante que va a ver cómo la sorteamos, pero del otro lado del aparato productivo, de las empresas, ¿qué podemos hacer para vivir con este sistema actual presente, a reactivarnos y empezar a trabajar nuevamente y trabajar en estos temas tan dolorosos como es el desempleo y como es la pobreza extrema y como es esta gran cantidad de sufrimiento que está teniendo la familia costarricense. Y en esa línea me voy a ir a un tema eje para esto que se ha anunciado para esa reactivación que ha dicho el gobierno. Y son los 900.000 millones de colones. Don Manuel, en esa línea de los recursos y la distribución, ¿qué opina, qué opinión le merece? En esto, yo creo que tanto en el tema de la distribución de los recursos presupuestarios dentro del gobierno central, en materia de gasto público, como en materia de los bancos, particularmente los bancos públicos, la distribución en los últimos años no ha sido precisamente, no se han asignado precisamente de manera más fuerte y diría yo mayoritaria a todas aquellas actividades de producción. Si ustedes ven algunos datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, el gasto de consumo y de vivienda son los dos rubros que muestran el mayor porcentaje de los préstamos del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Entonces, esto afecta el apoyo y el impulso que el sistema financiero nacional debería dar al sector productivo. Hay en Costa Rica miles de medianos y pequeños productores que, como tienen parcelas muy pequeñas y no pueden dar garantías reales de los créditos, los bancos no le prestan. Además de los trámites y de los entramientos en el trámite del crédito de que hablaba ahora Franklin. En el tema del gasto público, la asignación de recursos del presupuesto nacional, solo del presupuesto nacional, la ley del presupuesto nacional, que es cerca de una tercera parte del presupuesto público total, como ya decía Bernal, un altísimo porcentaje se va en gastos corrientes, en transferencias y en pago de remuneraciones. Y lo que queda, por ejemplo, para la inversión pública es muy pequeño. En este gobierno se han asignado mayor cantidad de recursos presupuestarios para la inversión pública, para la obra pública, pero todo financiado con empréstitos. De tal manera que tampoco ese es el camino. Y si además el gobierno no saca a licitación pública los contratos de concesión de obra pública o las alianzas públicas privadas, Costa Rica no va a poder seguir financiando para tratar de actualizar el rezago de la obra pública en aeropuertos, en puertos, en carreteras. Eso no lo va a poder seguir haciendo con deuda pública. Ya Bernal lo señaló. Cerca de la mitad del presupuesto del gobierno central, de la ley de presupuesto, se va en financiar en el servicio de la deuda, el pago y la amortización y a los intereses. Esos son esquemas que son absolutamente insostenibles. Y esto tiene que ver, obviamente, con la relación del gasto público y de la distribución de los créditos por parte de los bancos que vayan orientados a la producción, a la generación de actividades productivas, para que haya más emprendedores en Costa Rica, porque yo lo vengo sosteniendo con las tasas de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, que no sobrepasan el 4%, jamás Costa Rica va a poder disminuir ni la tasa de desempleo ni la tasa de pobreza. Más bien esto va a ir subiendo. El esquema total de la estructura del gasto público y también el sistema financiero nacional
hay que revisarlo completamente. Lo mismo que pasa en el tema educativo. La asignación, todos hicimos fiesta cuando se aprobó la reforma constitucional para asignarle un 8% a la educación pública, pero alguien se ha puesto a pensar en revisar la calidad de la enseñanza pública. ¿Cuánto Costa Rica invierte en investigación y desarrollo? De acuerdo al último dato de la UNESCO del 2017, Costa Rica apenas asigna el 0.17% del PIB a la investigación y desarrollo, mientras que los países desarrollados asignan más del 3 y el 4% en esta tarea. Y nada más quiero cerrar con un problema que se visualizó ayer con la renuncia del ministro de Ciencia y Tecnología, que precisamente estaba en contra de que los fondos de Fonatel se transfirieran al gobierno central para amortizar la deuda y para ayudar al programa de beneficios sociales ante el desempleo que se vino encima a raíz de la pandemia. Esos fondos son sagrados, nosotros necesitamos impulsar la tecnología. El gobierno, tenemos que ir hacia un gobierno digital y en eso estamos totalmente atrasados. Si no hay gobierno digital va a ser muy difícil el tema de la tramitología de la que ahora hablaba Frank. Sí, correcto. En ese orden de ideas, don Ronald, casualmente colocar 900.000 millones de colones también tiene que ir acompañado de una adecuada planificación. Eso que estamos diciendo tiene que haber para impulsar al nuevo empresario, al emprendedor. Claro, no se trata de que efectivamente lleguen probablemente a una entidad financiera y simplemente saquen los recursos. Y acompañado y aprovechando este mismo renglón, también tienes que pensar en que se están haciendo readecuaciones y moratorias. Pero la intencionalidad es que retorne el dinero en forma debida. Entonces, el Estado, al colocar estos recursos, la intencionalidad es que se le va a dar la posibilidad para que utilice estos recursos para reactivar. Entonces, ¿cuál sería el lineamiento que tienen que seguir para colocar adecuadamente esos 900.000 millones en manos de esos emprendedores? Por supuesto, en el acompañamiento de un profesional también adecuadamente estructurando el informe con esto. Desde luego, Guillermo, vamos a ver, esto es un tema bien complejo, porque cuando comenzamos a trabajar en esta comisión hablamos de que esos 900.000 millones de colones parte iba a ser en avales. El aval no va a hacer que la gente salga de su problema. Me parece que si bien es cierto, tiene que haber un buen análisis del riesgo de todas aquellas personas, pequeñas empresas, micro, medianas, grandes empresas que estén en estos momentos con problemas de capital de trabajo, que se les haga un buen análisis de riesgo. Pero y se habló en esos momentos y hay gente que ha hablado de modificar ese análisis de riesgos en las entidades financieras, porque mucha gente termina defraudándose de hacer un trámite para obtener un préstamo, para emprender un nuevo negocio. ¿Por qué? Porque ese análisis de riesgo lo hace llegar al mismo lugar de donde comenzó. No puedo, me ponen tantas trabas. Vean cuando hablamos de la tramitología, ese es un tema que se habla desde el gobierno de doña Laura, para ver cómo lo bajamos, pero sin embargo tiene que haber un tema adicional, que es que todo el mundo se matricule con el tema, porque puede ser que los jerarcas tengan muy claro la situación, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no baja. Entonces cuando usted llega a las plataformas y la gente sigue con la misma idea vieja, le sigue pidiendo un montón de cosas que a veces no se pueden lograr y terminan desestimulando a aquella persona y terminen sin hacer nada. Yo creo que tiene que ser don Guillermo, don Franklin, y quienes nos escuchan a través de este Facebook Live, que tienen que ser un buen análisis de riesgo de esas personas que han tenido trayectoria en los negocios para apoyarlas a reactivar sus negocios que se han visto golpeados por esta pandemia y nuevas iniciativas, porque vean, esto nos ha hecho reinventarnos. Don Guillermo, ustedes hicieron una actividad muy linda que me gustó del emprendedurismo. ¿Cómo se le llamó la actividad? La primera feria virtual. La primera feria virtual, excelente. ¿Cuántos emprendedores nuevos pudimos ver ahí? ¿Por qué no coger esas gentes
y financiarlas adecuadamente, controlarlas adecuadamente, para que ese negocio no solo se quede en un emprendedurismo, sino que sea una empresa pequeña, mediana y a la larga una empresa grande. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo. Y yo creo que ahí hemos sido a nivel del Estado miopes. Y yo creo que esta comisión o el colegio va a tener que seguir de la mano con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, en la toma de decisiones de este tipo de temas, porque a veces no lo entienden. Y en esa línea, que actualmente me conduce al renglón Franklin, el asunto posponer el tema de los transitorios que vienen ahora en julio sobre la canasta básica principalmente. Pasamos a un 1%, y si vemos la tasa de desempleo que efectivamente nos señalaba Bernal y Manuel en relación a es un crecimiento alto, adicionalmente de la reducción de jornadas. Entonces los recursos son limitados para el que tiene que consumir. Ese 1% en este momento es buen momento. Desde el punto de vista como colegio dijimos pospongamos por lo menos más, e inclusive estamos a favor de lo que está en ese expediente en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinas? Bueno, Guillermo, el tema casi que hasta suena obvio, ¿verdad? Viendo los indicadores, viendo la realidad, aspectos donde muy bien se estableció por ley el cierre de los negocios, ¿verdad? No fue una actividad donde, pues por ley se estableció restringir ciertas actividades, por ley se ha restringido, y para protección obviamente del ciudadano y como medidas sanitarias, este nuevo modelo de hacer negocios en Costa Rica, y este nuevo modelo de cómo debemos innovar, de cómo debemos ajustarnos al cambio de lo que venía con las medidas sanitarias, no hubo medidas paliativas para que pudieran ayudar al aparato productivo con instrumentos innovadores, con instrumentos diferenciadores que le permitiera a ese negocio transformarse muy rápidamente, financiarlo si fuera el caso, de tal forma de que pueda transformar, modificar, reestructurar su forma de hacer negocios y poder sostener la mano de obra o sostener a la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de trabajos en las empresas. No es sostener las empresas, es proteger el trabajo y proteger la producción nacional, lo que era importante. Pero bueno, el hecho fue de que ahora nos enfrentamos con un nivel de desempleo alto, con un nivel de suspensión de contratos laborales sumamente importante, con un nivel de trabajo informal increíble. Yo creo que los más altos que hemos tenido en la historia, ya alto venía en el año 2019, y ahora esos números tienen que estar sumamente disparados, y pensar que ante esta situación, a horas, porque estamos a escasas horas de que entre en vigencia el ajuste del impuesto de ventas a la canasta básica, pero ¿a quién le vamos a cobrar el impuesto de ventas si, como decimos, ahora tenemos un incremento significativo del 20 al 30% de familias que se acuestan con hambre y se levantan con hambre? Y ahora vamos a decirles a estas familias, bueno, además de que del escaso poder adquisitivo que tiene, va a tener un poco menos, porque es necesario trasladar esos recursos para otras actividades que ya tiene comprometidas el Estado. Entonces, como no es el momento, recordemos también la historia. Cuando esto se da y se da la mezcla de decisiones con la regla fiscal, con la entrada del impuesto, el IVA, con la modificación a las ganancias de capital, etcétera, con toda esa gran reforma que se hace, no se contaba con este futuro, y ese futuro no fue
el que esperábamos. Esperábamos un nivel de crecimiento para el 2019 del 2,5%, 2,8%, y en el 2020 algo similar, y así sucesivamente, que era a lo que veníamos acostumbrados. Pues entramos a una recesión de un 3,5%, eso nos lleva a una caída de, puede ser, un 5%, si habla de una recesión mundial de alrededor de un 3%, pues entonces, ¿cómo podemos pensar en gravar, en exigirle más a las familias de su poder adquisitivo, que una cuota más para poder contribuir al aparato estatal, a poder contribuir al pago de una deuda, para poder contribuir a otras actividades, en lugar de reactivar el consumo, de mejorar la capacidad de compra, y que esa capacidad de compra reactive de alguna forma la oferta, y la oferta a las empresas, ¿verdad? Sí. En esa idea de que efectivamente tenemos los 5 ejes, el Colegio de Contadores Públicos señaló, bueno, ojo con el tema de la entrada en vigencia, con el propósito de ver si podemos reactivar y que esas familias no entren en un estado de estrés, lo que estaba comentando. Sí. Pero también tenemos que visualizar, bueno, cómo le recomendamos de alguna manera al empresario que contribuye, se sienta cómodo, y esto nos une a las condiciones de rendición de cuentas y transparencia. Bueno, vamos a utilizar como un incentivo, un aliciente, reducir el impuesto sobre la renta a unos puntos, con el propósito de que usted, empresario, lo utilice para reactivar. ¿Qué? Contrataciones, compra de equipo. Claro. Y esto hace de que el empresario tenga también que ser transparente para justificar cómo está haciendo esa reactivación. Bernal, en ese punto, que es casualmente parte de la iniciativa de los impuestos, habíamos señalado como alternativa. Yo creo que el Estado no tiene mucho margen de maniobra en reducir mucho los impuestos, porque ya ahora ha hecho moratorias en el pago de impuestos, etcétera. Vean que el Estado está teniendo menos gasto, mucho más gasto, menos ingresos. Entonces, yo creo que transitoriamente podría bajarse un poco la renta, porque es fundamental la reactivación económica de los distintos sectores. Si reactivamos la economía, eso va a generar más impuestos, pero tiene que analizarse muy bien. Yo creo que no es a todos los sectores. Está claro que, por ejemplo, el sector turismo necesita el sector de hotelero necesitan alguna ayuda para poder reactivarse, porque se ha comprobado que con esta pandemia ya hay negocios en los distintos sectores y actividades que cerraron y que ya no van a poder seguir funcionando. Le pongo el caso de Le Monaster, el famoso restaurante de Escazú, que ya cerró y no va a poder, y otras empresas y personas físicas. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, porque yo creo que el Estado está en una situación muy compleja. Más gastos por la pandemia y menos ingresos. La propuesta del Colegio de Contadores Públicos, y decir, bueno, en ese renglón del impuesto sobre renta, 1 a 2 años en forma transitoria, porque tampoco tenemos mayores recursos para poder sustituirlos, pero como decíamos, tiene ese empresario que justificar esa inversión en donde la está colocando. Por ahí, Manuel, se ha mencionado como una parte para incentivar y motivar el control, el asunto del gasto. Se menciona pasar del 13% al 15% el IVA. El Colegio de Contadores Públicos mencionó claramente eso no es una buena alternativa en este momento. Estaríamos dentro de los indicadores mucho más altos de toda la región, en el entendido de cargas como un todo. Y acrecentaría definitivamente la pobreza y la competitividad del propio país. En consecuencia, esa alternativa de pensar pasar del 13 al 15
cómo lo estaríamos viendo desde tu punto de vista. Yo creo que cualquier propuesta de aumento de impuestos es improcedente. En condiciones normales, y por supuesto sería más improcedente en las condiciones críticas en que está la economía nacional a raíz de la pandemia. Los países inteligentes como Alemania lo que hicieron fue disminuir el impuesto, el IVA, a las pequeñas y a las medianas empresas, a un sector de las pequeñas y medianas empresas. Y además, yo creo que el nivel de carga tributaria en Costa Rica en condiciones normales es muy alto. Y más bien la propuesta del gobierno debería ser empezar a plantear una reducción y una simplificación mayor de la estructura impositiva que hay en Costa Rica. Nosotros tenemos más de 100 impuestos, pero el IVA y la renta, el impuesto de renta, antes de que se presentaran los efectos de la pandemia, significaban cerca del 50, un poquito más del total de los ingresos tributarios. Hay ingresos, hay impuestos cuyo costo de recaudación es mayor que la recaudación que se produce. Y eso es parte de lo que decía Franklin, de la simplificación, de hacerle la vida al que produce, hacerle la vida más tranquila. El problema es que el gobierno no se ha visto afectado en reducción del gasto. En el sector privado hubo reducción de jornada y reducción de salarios. En el sector público no. Se sigue gastando en remuneraciones lo mismo que antes de la crisis. De tal manera que el gobierno, con ese costo fijo que ya tiene, transferencias y remuneraciones, más los beneficios sociales para amortiguar un poco los efectos de la pandemia en la gente que quedó desocupada, eso lo que hizo fue incrementar el gasto público. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Incrementar la deuda pública. ¿Por qué el gobierno no se sentó a evaluar cada uno de los renglones del gasto para empezar a reducir el gasto corriente? No, simplemente sigue la fiesta y los efectos de la crisis fiscal y de la crisis económica lo vamos a sentir violentamente una vez que se alivie la crisis sanitaria. Y termino diciendo que el problema también es un problema de causa y es un problema estructural. De causa porque la Asamblea Legislativa desde 1949, excepto en el gobierno de Montillo Ulate, se le aprobaba los proyectos de ley de presupuesto ya con déficit fiscal. Con déficit. El déficit se fue acumulando a través de los años. Pero lo más grave de todo es que en los últimos 20 años la deuda pública ha sido para financiar el gasto corriente y no para financiar la inversión, que ese hubiera sido un tema interesante. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo en que parte o una parte importante del endeudamiento público fuera para infraestructura pública, pero no, aquí se cogía deuda pública para financiar el pago de salarios. Y por eso estamos en la situación en que estamos. Alemania ha logrado, a pesar de la recesión de Alemania va a ser como un 4%, ligeramente superior a la media europea, pero estaba Alemania en una situación de fortaleza fiscal. Y por eso es que el gobierno alemán ha logrado inyectarle muchísimos recursos vía gasto público para mantener aquellas actividades económicas que lo requerían. En el caso de Costa Rica, el gasto público ha aumentado en medio de la pandemia para seguir financiando los costos fijos y para financiar las medidas, el bono proteger y otras medidas. Y qué no decir de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja del Seguro Social va a ser una de las instituciones que más van a salir afectadas producto de la pandemia. Porque y en esa situación, como decir, nosotros habíamos propuesto una serie de otras medidas, que es la que está señalando. Pero bien, quisiera recordar al que nos está siguiendo
aquí en Huella CPA, marcando un futuro. Háganos llegar sus comentarios, participemos. Este es el espacio efectivamente profesional. Contadores públicos autorizados aportando a la reactivación económica. Ya hay una propuesta. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Bueno, háganos saber, lléguenos sus comentarios. Don Mauricio, ¿cómo estás? A ver qué nos comentas. Gusto en saludarlos a todos, desde luego a todos los que nos ven por Facebook Live. Igualmente yo estoy conectado en este momento por Facebook, viendo todos los comentarios que están haciendo y la gente pues se está activando con cada uno de las propuestas que está haciendo el Colegio de Contadores Públicos. Tenemos por acá a Jonathan Bolaños Brenes que les hace una pregunta a todos. Sería interesante que a las zonas francas, grandes empresas privadas y grandes contribuyentes transfieran solamente el 0,01% de sus ganancias antes de impuestos de forma solidaria a un fondo común administrado por algún banco público o privado para financiar a los pequeños y medianos emprendedores por medio de préstamos a una tasa de interés baja. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Bien, con zonas francas hay temas que hay que revisar. Yo siempre he creído que las zonas francas son muy importantes por la generación de empleo, por el pago de algunos tipos de impuestos, pero que efectivamente no aportan al país lo que realmente el país requiere. Entonces yo creo que sería una buena iniciativa de parte del Colegio de Contadores Públicos hacer esta exposición ante el gobierno para efectos de crear un fondo. Me parece adecuado. Ahora bien, una zona franca podría tener algunos otros incentivos adicionales, como bien lo hablaba antes de esta sesión, como era lo que conocimos hace muchos años con contratos industriales, que daba algunos beneficios por las inversiones, por el monto de las inversiones que realizaba un determinado año. Yo creo que en algún momento hay que regresar a eso. Así es que me parece bien la iniciativa que hace el colega. Gracias, don Ronald. Don Mauricio, ¿qué tenemos más ahí? Ahí, calentemos ese Facebook Live. Claro que sí, don Guillermo, tenemos muchos saludos, nos están viendo desde México, nos saluda el contador público certificado, ¿verdad? Porque así es como están ellos desde México, don Víctor Manuel González, que se une a la transmisión, Erika Hernández nos dice excelente la discusión y las propuestas planteadas por cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos muchos saludos de don Cristian Chavarría, saludos para todos, tenemos cualquier cantidad de saludos. Haga sus comentarios por acá y pronto estaremos de vuelta con el panel de expositores. Gracias, don Mauricio. Huella CPA, marcando un futuro. Tenemos que efectivamente tratar de opinar, mostrar nuestros criterios. Así que estamos en este momento esperando que usted también nos ayude y aportemos a esta reactivación económica. Bueno, dentro de las otras propuestas que decíamos es la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo señalaba hace un ratito Manuel. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué podemos hacer, don Ronald? Bien, vamos a ver, para entrar dentro del contexto general, yo creo que hay dos instituciones a las cuales el costarricense le teme, o el empresario le teme. Uno, el Ministerio de Hacienda, y segundo, la Caja Costarricense de Seguro Social, porque son muy rígidos. Veamos, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un reglamento que es muy estricto con relación al trabajador independiente. Cuando hablábamos de bajar un poco los impuestos, no necesariamente por tener impuestos altos vas a recaudar más, porque vas a crear más informalidad, posiblemente evasión, que eso es difícil de medir, pero está dentro de las posibilidades. ¿Qué pasa con el trabajador independiente? Que los inspectores llegan, los revisan, los identifican, les dicen cuánto tiempo tienen ustedes de estar en esa informalidad, 10 años, ok, le calculan las cuotas de 10 años y se las cobran de un solo plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y mejor no lo hacen, mejor siguen en la informalidad. Entonces, por ahí hay un proyecto que presentó en un momento determinado el diputado Pedro Muñoz, al cual acompañamos. Él nos invitó al Colegio de Contadores Públicos en su momento y hicimos un trabajo importante con él para efectos de hacer una propuesta muy lógica a la Asamblea Legislativa para bajar todas esas cargas, bajarlas más
para efectos de lograr que hubiesen incentivos para que el trabajador independiente se afiliara. ¿Qué logramos con eso? Disminuir la informalidad, disminuir la pobreza, posiblemente aumentar los impuestos y más protección a la familia a través de del aseguramiento propiamente. Entonces yo creo que ese proyecto, el Colegio de Contadores Públicos tiene que darle mucho seguimiento para efectos de lograr que se lleve al plenario, que se apruebe y que se ejecute. Excelente. En el tipo de cambio, Franklin, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las medidas que en gran parte de los países han venido tomando, especialmente desde la crisis del 2009, es el ajuste cambiario. En nuestro país, pues, hemos mantenido un ajuste cambiario relativamente estable. Eso ha hecho que el país, de una óptica de terceros, nos hemos ido encareciendo. Somos un país que tenemos alguna pequeña medalla que nos han dado los foráneos y inversionistas nacionales de que somos un país caro. Realmente eso no es una buena medalla. Realmente el considerarnos caros no es una buena medalla. Tampoco es abaratarnos, pero sí consideramos de que un ajuste en el tipo de cambio podría reactivar o ayudar a reactivar la economía, protegiendo a la producción nacional, mejorando la actividad económica con productos nacionales y obviamente dando una mayor cantidad de empleo al ciudadano costarricense y que el consumo sea de productos nacionales. A mí me llama tremendamente la atención las iniciativas que se han hecho en forma aislada por parte de entidades privadas en algunas comunidades en relación de cómo, es más, eslogan, compren lo que es de nuestra localidad. Lo que Costa Rica produce. Exacto, hace poco veía un eslogan de que en Escazú, compremos a los escazuseños lo que hacemos en Escazú. Realmente la protección del trabajo tiene que ser algo principal, importante, emblemático. Uno de los temas más importantes es la protección del trabajo, lograr reducir esos niveles de desempleo y obviamente los niveles de pobreza que tan duro y es y doloroso para la familia. Creemos de que la reducción o el ajuste en el tipo de cambio podría hacernos más competitivos a nivel internacional y también a nivel local, poder fortalecer la industria nacional. Hay que creer, y yo tengo mucha fe en el costarricense, y yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero la innovación que tiene el costarricense, el conocimiento, el talento que tiene, está en capacidad de poder desarrollar productos de clase mundial. Pero necesitamos estar en una cancha similar. Tenemos que toda Latinoamérica, por ejemplo, hizo reducciones importantes en su tipo de cambio. En tanto, nosotros hemos sostenido los tipos de cambio, nos hemos mantenido a niveles relativos altos y eso nos quita competitividad. Gracias, Franklin. Y estamos en Huellas CPA, marcando un futuro, en su segundo programa. Bien, como dicen, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Voy a decirles a mis compañeros que en un minuto breve, ¿qué último mensaje podemos mandarle con estas propuestas? Empiezo con usted, don Manuel. Para mí, el principal problema que tiene el país es el gasto público, el gasto del gobierno central. La economía antes de la pandemia y en la época de la pospandemia no va a tener la capacidad de seguir financiando vía impuestos la estructura del Estado. Y para eso es necesario que el gobernante
que el gobierno actúe con inteligencia y con valentía. Sin embargo, a raíz de la renuncia del ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, en donde él claramente señala la discrepancia con don Carlos Alvarado, con el señor presidente de la República, en el sentido de que tienen diagnósticos diferentes sobre la situación económica y que él cree que se requieren reformas estructurales, creo que la razón la tiene don Rodrigo. Si el gobierno de la República, el equipo económico, el presidente de la República, no plantean con inteligencia y con valentía una reforma estructural del Estado, yo pienso que las consecuencias para el país serán las que ya señaló Bernal y señaló Franklin y todo lo hemos señalado, de un incremento en la pobreza y en el desempleo. Y recordemos que Costa Rica es el 9º país, según los últimos indicadores del Banco Mundial, es el 9º país más desigual del mundo, en donde la distribución del Gini es completamente desproporcionada. Y esos son los objetivos fundamentales de la política fiscal y de la política económica. Como dicen, estamos así como en televisión, un minutito, porque ya se nos pasa el tiempo, pero aparte de esto, don Bernal. Con Manuel de que es fundamental reestructurar el sector público para reducir el gasto, pero que también sin reestructurar el sector público se puede reducir el gasto haciendo los estudios pertinentes. El otro elemento es que es fundamental que se analice la problemática de la triada de la pobreza y el desempleo. Como decía Manuel, Costa Rica, yo en un artículo que escribí, Costa Rica está en el top 10 de los países más desiguales del mundo. Los que más tienen ganan más del 20% que los que menos tienen, con un nivel de pobreza que puede llegar al 25 o el 30%, y un nivel de desempleo que actual se pasó del 12 al 13%, sin ver los efectos de la pandemia. Es fundamental atender esa problemática, para lo que también es necesario reactivar el sector empresarial y las pymes y el sector informal que se pueda formalizar dándole incentivos adecuados. Gracias, don Bernal. Don Mauricio, ¿qué nos tenemos allá? Bueno, hay varios comentarios y saludos. Por aquí don Randolph Monge Ramírez nos dice: por cada dólar que se exonera en zona franca, el país recibe $6 en cargas sociales. También nos saluda don Tomás Evan Salazar, dice: excelente el programa, saludos, sigan adelante. Y bueno, también tenemos por ahí conectado a don Sergio Blanco, también tenemos conectados a don Jorge Araya, a don Eric Alfaro, Rocío, mucha gente conectada. Y les decimos que pueden hacer todas sus consultas acá por Facebook Live, y si no, también las pueden dejar ahí plantadas. Don Guillermo. Gracias, don Mauricio. Lo importante es que efectivamente nos deje ahí en el Facebook los comentarios. Don Ronald, muy brevemente, y don Franklin. Me vas a quitar los segundos de Manuel. Bueno, a ver, sé de lo complejo de la situación del Estado, sé también de lo complejo de los empresarios. Yo soy uno de ellos. Estoy también sorteando esta tempestad que no esperábamos. Posiblemente en diciembre estábamos muy contentos y en marzo ya dijimos, bueno, ¿qué regalo nos dio el año nuevo? Pero en fin, esa es la naturaleza. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado lecciones muy importantes y experiencias dolorosas. Yo no sé si ustedes vieron un documental o una investigación que se hizo de los pescadores. A los pescadores se les exige vender el pescado así entero por kilo 350 pesos, si no, no se los compran. Para venderlo aquí en la meseta central a 3.000 a 3.500 colones. Una injusticia, como decía don Manuel y el otro compañero, sobre el tema de la desigualdad. Entonces, es donde yo me pregunto, ¿y quién fiscaliza esos temas para saber si efectivamente, bueno, se ganó un montón de plata, lo reportó, tributó? También es otra materia. Yo creo que esta actividad y esta situación nos genera retos, oportunidades, y para el Colegio de Contadores Públicos será un reto mantener este canal de comunicación con el Estado, con la Asamblea Legislativa. Y yo, si alguien del Poder Ejecutivo, si alguien de la Asamblea Legislativa nos está viendo en estos momentos, los invito
para que se acerquen al Colegio de Contadores Públicos, que aquí hay mucha gente experta que les puede colaborar en el diseño de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para salir de esta situación. Bueno, yo me uno a las palabras, estas últimas palabras de don Ronald. Realmente invito al gobierno, a las instancias que deseen, a conversar con nosotros y poder llegar a un consenso, poder agregar un granito de arena en toda esta problemática tan compleja. Pero yo sí me cambio de acera y me voy al lado de las empresas y me pongo a pensar y a meditar qué hacer desde el lado de las empresas. Bueno, no nos podemos quedar sentados esperando de que algo surja desde el punto de vista del Estado. Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, poquita o mucha ayuda no es lo que nos ha logrado reactivar, en este caso, la oferta. Es decir, la reactivación de las empresas no ha logrado llegar de la forma en que debería estar llegando. Hemos estado viendo, y el último corte del trimestre de utilidades de los bancos han reportado incrementos en las utilidades. Los bancos en relación al corte a marzo de 2020, en relación a lo que se reportó al corte de marzo de 2019. Bueno, uno pensaría, bueno, ¿qué es? Que todas estas iniciativas que ha hecho el Estado para poder reducir la tasa básica pasiva no ha logrado llegar a las tasas activas en los bancos para que estos puedan colaborar con la reactivación de las empresas. Si la banca, que es una gran maravilla, la banca estatal, que es una de las joyas de la corona que tenemos en Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco Costa Rica, etcétera, no logramos que estos reduzcan sus tasas activas para que puedan tener beneficio y se pueda reactivar la empresa privada, no vamos a lograr que esa oferta se levante, crezca y también seamos competitivos en el mercado extranjero cuando tenemos costos financieros sumamente altos. El segundo punto que quería tocar es de la empresa privada, es que hay que agregarle, pensar de que la situación cambió y que el modelo tecnológico, que el modelo de negocio ahora es diferente. Entonces, ocupamos un modelo, ocupamos incorporar innovación, una innovación que tiene que ir acompañada de dos temas. Yo sé que el tiempo se nos acabó, pero quisiera agregar dos ideas. Una, agregar tecnología. Dos, necesitamos ser innovadores. Tres, necesitamos revisar nuestro modelo de negocio y poder reactivar nuestras empresas con gran optimismo y salir adelante como siempre lo hemos hecho en la sociedad costarricense. Gracias, Franklin. Y ahora me dejaron sin tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado en nuestro segundo programa de Huella CPA, Marcando un Futuro. Definitivamente el Colegio de Contadores Públicos se pone a disposición del gobierno, de las autoridades, con el propósito de acercarse para buscar soluciones en conjunto para la reactivación económica. Es una parte de lo que nosotros podemos aportar. Y así hacemos un llamado también al resto de los profesionales, a los colegios profesionales, para que aportemos nuestras ideas y podamos llevar a esta nación a lo que teníamos hace unos años. Tenemos que sacarnos la faja. Regla fiscal, definitivamente, inmediatamente. Dos, observar ese presupuesto y esa confianza, si hay reformas, seguirlas como deben ser, tanto en inversión como en el gasto. Tentaciones por los ingresos y la entrada, no podemos hacerlo. La transparencia de la información financiera, vital. Y hacer atención del corto plazo. Esos dos proyectos que están ahí en la Asamblea Legislativa, creemos que es el buen momento para posponer temporalmente la entrada para ayudar a esos sectores a que se reactiven. Bueno, muchas gracias. Estamos encantados hoy, 29 de mayo del 2020, haber iniciado con Huella CPA, Marcando un Futuro. No tenemos parrilla virtual. Gracias. Hasta luego, Manuel. Buenas tardes a todos.
Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.